Se planta el profeta, hombre de Dios y de esperanza, ofreciendo y anunciando una señal que certifica el compromiso de Dios con su pueblo. No habrá destrucción. Ante una virgen creyente y confiada, el ángel Gabriel manifiesta la voluntad salvadora del Padre y pide la cooperación humana. Lectura del libro de Isaías. En aquellos días el Señor habló a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto de los cielos. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías: escucha, casa de David. ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Va a entrar el Rey, el Señor. Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre las mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.
María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta encarnación de Dios que estamos conmemorando implica un cambio en la concepción que los seres humanos tenemos de Dios. Y en la época en que se planteó por primera vez, exigió un replanteamiento tan radical que mucha gente no se sintió capaz de dar el paso. Y es que el mensaje de Dios puede encontrar resistencias muy grandes en el ser humano a causa de la educación y de la cultura. En primer lugar, vemos el relato del rey Acaz. Jerusalén estaba amenazada por dos potencias extranjeras, de potencias de bajo rango, dos reinos. El rey anda revisando la ciudad para ver cómo están las cosas y precisamente estaba en el punto donde la ciudad se surtía de agua. Había un manantial subterráneo que le daba agua a la ciudad. Ese era el acueducto. El rey estaba revisando eso, pero al mismo tiempo le daba vueltas en la cabeza la idea de vincularse al imperio asirio, someterse al imperio asirio buscando protección de parte del imperio. El profeta se le presenta en esas circunstancias y le hace ver que cambiar la alianza con el Señor por la alianza con el rey de Asiria sería un error. Le recomienda que esté atento, pero que esté calmado. Y le garantiza que esos dos tizones humeantes, así llama a los dos reinos que quieren atacar a Jerusalén, esos dos tizones humeantes no prosperarán. El rey no se siente seguro. El rey tiene miedo. Y pienso que aquí estamos en el fondo de la cuestión. El miedo. Ese miedo que amarra por dentro y que impide el desarrollo de la libertad desde dentro. La libertad más importante, que es la libertad interior. El rey no se siente dispuesto. Tiene miedo. Entonces el profeta le dice: pídele a Dios una señal, en el reino de la muerte o en el reino de los cielos, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Pídele a Dios una señal. El rey no pide la señal pretextando ser respetuoso del Señor, pero en el fondo es porque él no quiere comprometerse a confiar en Dios. Él prefiere comprometerse a confiar en el rey de Asiria, que supuestamente le va a dar protección a cambio de vasallaje. Prefiere ser súbdito del rey de Asiria
que aliado del Dios de Israel. Cuando él pone esos pretextos falsos, entonces el profeta le dirige: mira, casa de David. Le está recordando la responsabilidad que él tiene como sucesor de David. No te basta con cansar a los hombres. Cansar a los hombres es el reproche que le hace al rey, porque el rey ha administrado mal el reino y por eso es por lo que tiene ese peligro que enfrenta. Cansar a los hombres implica que él ha estado más pendiente de sí mismo que del pueblo. Y ahora dice el profeta que también quieres cansar a mi Dios. Y aquí hay una cosa importante. El profeta primero le había dicho: pídele una señal al Señor tu Dios, tu Dios. Pero ahora le habla de cansar a mi Dios. No es que haya dos dioses, es que el profeta está dándole a entender que el rey no tiene Dios, que el rey no cree en Dios, que es mentira. Y entonces el Señor da la señal por su cuenta y sin que se la pidan. Y la señal es la vida. Se refiere a la esposa del rey. La muchacha tendrá un hijo y él crecerá y se llamará Dios con nosotros. En realidad al rey lo van a llamar Ezequías. Ese será el nombre que le pondrán. Pero este nombre Dios con nosotros se refiere a la función que el rey va a desempeñar, porque será un rey muy pegado de la alianza con el Señor, como pocos en el reinado de Israel. Esa promesa se viene a cumplir en Jesús, que es verdaderamente la presencia de Dios con nosotros. Y se cumple no a través de un poderoso rey, sino de una sencilla muchacha, una muchacha de pueblo. Ya el profeta no está en la populosa ciudad de Jerusalén, ni tampoco en el palacio real. Está en un pueblito que ni siquiera figuraba en la historia, a duras penas en la geografía. Un pueblito sin importancia, una muchachita desconocida. Se llamaba María. María era un nombre muy común entre las hijas de los pobres. Pero al mismo tiempo María tenía una significación bastante interesante. Era un nombre de origen egipcio que significaba exaltada y se virtió al hebreo como Miriam o Miriam. En todo caso era nombre de hija de pobre, pero al mismo tiempo era el grito de los pobres en contra de los tiranos. Exaltada no significaba únicamente elevada, significaba también revoltosa, como María, la hermana de Moisés y Aarón. Pues el ángel llega y le hace la propuesta a esta muchachita, y ella lo único que quiere es entender cómo se va a realizar esto, porque ella comprende que es algo que está por encima de las fuerzas humanas. ¿Y cómo se puede realizar esto? Y cuando el ángel le dice
que se va a realizar con la fuerza de Dios, el Espíritu Santo, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y todo lo que le dice como explicación, María se fía. El poderoso rey no fue capaz de fiarse. María se fía. La diferencia está en que en María no hay temor. Y volvemos al temor, porque esta es una fuerza contraria y traicionera que se esconde dentro de nosotros. El temor se expresa de muchas formas, pero casi siempre corresponde a una experiencia de pérdida. Sentimos que hemos perdido algo, y entonces esa experiencia de pérdida nos hace vivir toda la vida con la sensación de que vamos a seguir perdiendo. Y por eso, entonces tratamos de retener, de agarrar, de aferrarnos. Incluso esa experiencia de pérdida nos puede volver controladores. Porque tenemos miedo de perder, entonces tratamos de agarrar y no soltar. Y para mantener el control, entonces nos volvemos controladores. Allí no hay libertad, ni tampoco hay respeto por la libertad de los demás. Detrás de cada tirano hay un hombre con miedo. En el fondo del alma del tirano hay un miedo inconfesable. María es completamente libre. Y precisamente porque es libre, se puede comprometer a fondo, porque ella es dueña de sí misma. Ella ejerce el señorío de su persona y por eso tiene la libertad para poderle decir a Dios: aquí tienes a tu sierva. Es decir, aquí tienes a alguien dispuesto a servirte sin condiciones. Esa es la libertad. La libertad no consiste en la independencia, en el miedo a no vincularse, en el propósito de no tener como lazos con los demás. No. La libertad se realiza en la medida en que se amplían las solidaridades de una manera consciente, sin miedo. El mundo de hoy tiene muchos miedos, y esos miedos hacen que con la apariencia de libertad, porque si se habla de libertades, esta es la época. Hay libertades de toda clase, pero en el papel, en la conversación, no en el fondo del alma. En el fondo del alma hay miedos. Cuando María dice: aquí está la sierva del Señor, que se cumpla en mí su palabra, no es un acto de sometimiento, es un acto de compromiso de quien es libre, que no tiene miedos. Y por eso nos dice a continuación el evangelista con una frase breve pero contundente: y el ángel la dejó. Una vez que ella ha mostrado esa capacidad de compromiso, y detrás de esa capacidad de compromiso su soberana libertad, no necesita tutores, no necesita acompañante, no necesita quien le diga lo que tiene que hacer, porque es
interior y profundamente libre. Para recibir al Señor en la Eucaristía, nosotros necesitamos esa misma libertad de la que hace gala María. Libertad que disipe nuestros temores. Libertad que se manifieste en el desapego, en el desprendimiento que nos permite ser libres para darnos como Jesús. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Hermanos, volvámonos confiadamente al Dios de la vida que nos ha manifestado en su Hijo Jesús, que se nos ha manifestado